Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la era de Marco Aurelio y la dinastía antonina. Un periodo fascinante y complejo, sin duda. Sí, un periodo que a menudo se idealiza, pero que esconde muchas sorpresas, ya verás. Exacto. Y déjame decirte que hay algunas revelaciones que te harán replantearte la imagen del buen emperador. Totalmente. Por ejemplo, ¿sabías que Marco Aurelio podría no ser el responsable del declive de Roma, En serio. como se ha creído durante mucho tiempo? Y prepárate para una conexión con China que no te esperas. Suena intrigante. Vale, empecemos con lo básico. El profesor Cabrera menciona que la dinastía antonina no es exactamente lo que parece. ¿Puedes aclararnos esto? Claro, el término dinastía implica un linaje directo, pero muchos emperadores de este periodo llegaron al poder a través de la adopción. Espera, me estás diciendo que esta dinastía se construyó sobre la adopción. Eso es increíble. Era como una especie de gran hermano romano donde competían por el trono. Exactamente. Pero la idea de elegir al mejor hombre para el puesto, independientemente de la sangre, se consideraba una de las claves de su estabilidad y prosperidad. Aunque, por supuesto, hay debates sobre si realmente fue una edad de oro o ya se veían las grietas de la inestabilidad que se manifestaría más adelante. Entiendo. Entonces, tenemos esta dinámica familiar inusual y en medio de todo esto emerge Marco Aurelio. Hablemos de él. ¿Qué te llamó la atención de sus primeros años? Bueno, para empezar, su origen familiar hispano-galo ya es bastante singular para un emperador romano. Pero lo más fascinante es cómo el emperador Adriano, que no tenía hijos propios, lo fichó desde muy joven, incluso arreglando su matrimonio. Parece un culebrón romano. Eh. ¿Cómo llegó al poder exactamente? Adriano lo orquestó todo meticulosamente. Primero hizo que Antonino Pío adoptara a Marco Aurelio como condición para convertirse en emperador. Luego, Antonino Pío adoptó a Lucio Vero, creando una especie de coemperadores. Increíble. Es curioso cómo un hombre con inclinaciones filosóficas acabó gobernando un imperio. Debió de generar algunos conflictos internos, ¿no? Sin duda. Imagina la presión de intentar conciliar la filosofía estoica con las realidades de gobernar un imperio. Uf, sí. Debía de ser agotador. Un desafío para cualquiera. Podemos ver ejemplos concretos de cómo esto se reflejó en su gobierno. Claro, Marco Aurelio mostró un gran respeto por el Senado e implementó reformas sociales. Incluso impulsó medidas legales como la restricción de la tortura. Espera un momento. ¿Restringir la tortura solo para ciertas clases no es un poco hipócrita para un filósofo rey? Buena pregunta. Ahí vemos cómo la realidad del poder a veces choca con los ideales, y este es solo un ejemplo de las contradicciones que encontramos en su reinado. Interesante. Entonces, no era un santo, por así decirlo. Tenía sus claroscuros. Exactamente. Marco Aurelio era un hombre complejo en una posición compleja. Y hablando de complejidad, su reinado estuvo marcado por algunos desafíos bastante serios, ¿verdad? Sí, parece que no tuvo un minuto de paz. ¿Qué fue lo que más puso a prueba su liderazgo? Tuvo que lidiar con varias guerras y levantamientos. La guerra parta, las guerras marcomanas, la revuelta de Avidio Escacio, casi no le dieron un respiro. Imagina la presión de tener que defender las fronteras del imperio mientras intentas mantener la calma estoica. Me lo estoy imaginando y ya me está entrando ansiedad. Y por si fuera poco, también tuvo que enfrentarse a la devastadora plaga antonina. No se cree que se originó en China. Es una teoría fascinante, ¿verdad? Piensa en ello. Una plaga que potencialmente viajó desde China hasta el corazón del Imperio Romano. Es un recordatorio de que, incluso en la antigüedad, el mundo estaba más conectado de lo que pensamos. Totalmente. Y hablando de conexiones inesperadas, ¿qué hay de esa embajada romana a China que mencionó el profesor Cabrera? ¿Parece sacado de una película? Es verdad. Las crónicas chinas mencionan la llegada de una embajada romana, pero no hay registros de ella en fuentes romanas. Es un auténtico enigma histórico que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. Recuerda ahora, esto se pone realmente interesante. Tenemos un misterio histórico sin resolver y los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la respuesta. ¿Cuáles son algunas de las teorías más locas que hay por ahí? Bueno, algunos creen que fue una auténtica misión diplomática enviada por el emperador, mientras que otros sugieren que se trataba de un grupo de comerciantes astutos que se hicieron pasar por embajadores para acceder a la ruta de la seda. ¡Qué intriga! Me encantaría saber qué pensaba el emperador chino de estos supuestos romanos. Pues según las fuentes chinas, no quedó muy impresionado. Se dice que se sintió decepcionado por los regalos baratos que trajeron, ya que esperaba ofrendas más grandiosas que reflejaran la riqueza de Roma. ¡Qué vergüenza! Supongo que no causaron la mejor primera impresión. No, la verdad es que no. Parece que las expectativas del emperador chino estaban muy alejadas de la realidad de aquella embajada. Es increíble cómo las percepciones pueden ser tan diferentes. Y esta anécdota nos da una idea de las interacciones, a veces torpes, entre estas dos grandes potencias. Sin duda.
Y hablando de percepciones, la imagen de Marco Aurelio como el buen emperador ha sido objeto de debate. ¿Qué opinas? Es cierto, se le admira por su sabiduría y su compromiso con la filosofía, pero también ha recibido críticas, especialmente por su decisión de poner fin al sistema de adopción y nombrar a su hijo, Cómodo, como su heredero. Exacto. Su libro Meditaciones sigue siendo un clásico de la literatura estoica, pero su decisión de elegir a Cómodo, conocido por su crueldad y obsesión con los juegos de gladiadores, ha generado controversia. Es irónico, ¿verdad? Que un emperador tan dedicado a la virtud como Marco Aurelio tuviera un hijo tan opuesto a él. Fue un error fatal que condujo al declive de Roma, o la situación era más compleja de lo que parece. Esa es una pregunta que exploraremos en detalle a continuación. Retomando el tema de Cómodo, es fascinante cómo el profesor Cabrera describe su personalidad, lo pinta como un personaje casi obsesionado con la imagen de gladiador, ¿verdad? Sí, es increíble pensar en un emperador romano que prefería la arena a los asuntos de Estado. ¿Crees que Marco Aurelio realmente se equivocó al elegirlo como sucesor o había algo más detrás de esa decisión? Es un enigma histórico que ha generado mucha especulación. Algunos historiadores argumentan que Marco Aurelio, cegado por el amor paternal, no quiso ver los defectos de su hijo. Otros sugieren que en un contexto de crisis como la que vivía Roma con la plaga y las amenazas en las fronteras, quizá no hay muchas otras opciones viables. Entonces, ¿estás diciendo que Marco Aurelio se vio forzado a elegir a Cómodo como un mal menor? No me lo puedo imaginar renunciando a sus principios estoicos de esa manera. Bueno, recuerda que incluso los estoicos más firmes son humanos y la presión de gobernar un imperio en tiempos turbulentos puede llevar a tomar decisiones difíciles. Lo cierto es que el reinado de Cómodo marcó un punto de inflexión para Roma. Su despotismo, su obsesión con los juegos de gladiadores y su crueldad desestabilizaron el imperio y aceleraron su declive. Es una imagen trágica. Un emperador filósofo que intenta guiar a su pueblo con sabiduría y su sucesor lo echa todo por tierra con su ambición. Y Tiranía, hablando de la sabiduría de Marco Aurelio, Meditaciones, sigue siendo un libro muy popular hoy en día. ¿Qué crees que lo hace tan relevante después de tantos siglos? Creo que la gente encuentra en Meditaciones una fuente de consuelo y guía en tiempos difíciles. Las reflexiones de Marco Aurelio sobre la razón, la virtud y la aceptación del destino resuenan con cualquiera que busque respuestas a los desafíos de la vida. Tiene sentido en un mundo cada vez más complejo e incierto. La búsqueda de la sabiduría interior se vuelve aún más relevante. Y hablando de incertidumbre, no podemos olvidar la sombra de la plaga antonina que se cernía sobre el imperio. ¿Qué sabemos sobre su origen e impacto real? Las fuentes antiguas, aunque fragmentadas, nos dan una idea del horror que se vivió. Se calcula que millones de personas murieron en todo imperio, lo que debilitó al ejército, interrumpió el comercio y creó un clima de miedo e incertidumbre. Es difícil imaginar el impacto psicológico de una epidemia de esa magnitud, y encima con las guerras y las revueltas que ya estaban azotando al imperio. Debía ser un auténtico infierno. Sin duda la plaga antonina puso a prueba la capacidad de resistencia de Roma como nunca antes, y aunque Marco Aurelio intentó tomar medidas para paliar la crisis, como proporcionar ayuda a los afectados y mantener el orden público, los conocimientos médicos de la época eran limitados. Entiendo, es un recordatorio de la fragilidad de la civilización y de cómo incluso los imperios más poderosos pueden ser vulnerables a fuerzas que escapan a su control. Exactamente. Y aunque la plaga antonina no fue la única causa del declive de Roma, sin duda contribuyó a la crisis del siglo III. Es increíble cómo un solo evento puede tener repercusiones tan profundas en la historia. Hablando de eventos que conectan diferentes partes del mundo, volvamos a esa misteriosa embajada romana a China. ¿Qué podemos aprender de ese encuentro real o ficticio entre dos culturas tan diferentes? Bueno, en primer lugar, nos recuerda que incluso en la antigüedad existía una red de conexiones entre diferentes partes del mundo. La ruta de la seda ya estaba en funcionamiento y permitía el intercambio de mercancías, ideas e incluso personas. Es fascinante pensar en esos primeros contactos entre Oriente y Occidente. ¿Y qué hay de la reacción del emperador chino ante estos supuestos romanos? Mencionaste que no quedó muy impresionado. Sí, según las crónicas chinas, el emperador esperaba ofrendas más grandiosas, algo que reflejara la riqueza. Y el poderío de Roma parece que los regalos que trajeron, fueran quienes fueran, no estuvieron a la altura de sus expectativas. Es curioso cómo las percepciones y las expectativas pueden chocar de esa manera. Quizá los romanos, o quienes hicieran pasar por ellos, subestimaron la importancia del protocolo en la corte china. Es posible, o tal vez simplemente no disponían de los recursos para ofrecer regalos más suntuosos, sea como fuera este encuentro, o desencuentro. Nos recuerda la importancia de la comunicación intercultural y de cómo los malentendidos pueden afectar las relaciones entre diferentes culturas.
Totalmente de acuerdo, y a pesar de que no podemos confirmar la autenticidad de la embajada, el simple hecho de que los romanos o personas que se identificaban como tales llegaran a China nos habla de la curiosidad y el espíritu aventurero que caracterizaba a algunos individuos de la época. Sin duda, y aunque la historia oficial a veces se centra en las grandes figuras y los eventos épicos, es importante recordar que también está hecha de pequeños detalles, anécdotas y encuentros inesperados que nos revelan la complejidad del pasado. Completamente, y precisamente esos detalles a menudo son los que hacen que la historia cobre vida y nos permita conectar con ella a nivel humano. Exacto. Y al estudiar el pasado, no solo aprendemos sobre hechos y fechas, sino que también descubrimos historias que nos inspiran, nos hacen reflexionar y nos ayudan a comprender mejor el presente. Muy bien dicho. Ahora, antes de concluir nuestra inmersión en la era de Marco Aurelio, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al principio. ¿Fue realmente un buen emperador? ¿Cómo podemos evaluar su legado a la luz de los desafíos que enfrentó y las decisiones que tomó? Esa es una pregunta compleja que requiere un análisis más profundo. Si te parece, podemos abordar este tema en detalle en la siguiente parte de nuestra inmersión. Retomemos esa pregunta entonces. ¿Cómo evaluamos el legado de Marco Aurelio? ¿Fue un buen emperador a pesar de la sombra de Cómodo? Y claro, teniendo en cuenta todos los desafíos que enfrentó. Claro, es una pregunta compleja. Por un lado, tenemos a este hombre que intentó gobernar con sabiduría y justicia, guiado, por supuesto, por los principios del estoicismo. Pero por otro lado, tenemos la realidad de un imperio en crisis, azotado por la plaga, las guerras y la inestabilidad interna. Cierto. Y no podemos olvidar su decisión de nombrar a Cómodo como su sucesor, lo que, bueno, ya sabemos, tuvo consecuencias desastrosas para Roma. ¿Hasta qué punto podemos culpar a Marco Aurelio por el declive del imperio? Es tentador, ¿verdad? Caer en el juicio fácil y señalar a Marco Aurelio como el responsable de la caída de Roma. Pero la historia es mucho más compleja que eso. Recuerda que el imperio ya mostraba signos de debilidad mucho antes de su llegada al poder. Es verdad, la expansión territorial, la corrupción, la desigualdad social, todos esos factores ya estaban presentes. Exacto. Y aunque Marco Aurelio intentó implementar reformas, mantener la unidad del imperio, las fuerzas que lo empujaban hacia el declive eran muy poderosas. Quizás ningún emperador, por muy sabio o virtuoso que fuera, podría haber evitado la caída de Roma. Entiendo. Es una perspectiva interesante. En lugar de culpar a un solo individuo, debemos considerar el contexto histórico y los múltiples factores que contribuyeron al declive del imperio. Precisamente. Y aunque Marco Aurelio no fue perfecto, creo que podemos reconocer sus esfuerzos por gobernar con justicia y sabiduría en tiempos extremadamente difíciles. Su legado no se limita a su fracaso en controlar a Cómodo. También nos dejó un ejemplo de liderazgo ético y una filosofía que sigue inspirando a la gente hasta el día de hoy. Estoy de acuerdo. Meditaciones es un testimonio de su búsqueda constante de la sabiduría y la virtud. Y a pesar de las contradicciones y los desafíos que enfrentó, creo que Marco Aurelio nos ofrece una valiosa lección sobre la importancia de la resiliencia, la integridad, la búsqueda del bien común. Totalmente. Y aunque su reinado no fue una edad de oro, como algunos lo pintan, creo que podemos aprender mucho de su enfoque de liderazgo, su compromiso con la filosofía y su lucha por mantener la unidad y la estabilidad del imperio. Me ha encantado explorar la era de Marco Aurelio y la dinastía antonina contigo. Ha sido un viaje fascinante a través de un periodo crucial en la historia de Roma, lleno de luces y sombras, triunfos y tragedias. Y aunque todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, creo que hemos logrado desentrañar algunos de los misterios y las complejidades de esta época. Sin duda. Y espero que esta inmersión haya inspirado a nuestros oyentes a seguir explorando la historia de Roma y a reflexionar sobre las lecciones que podemos aprender del pasado para comprender mejor el presente. Muy bien dicho. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.